Es muy importante algo que acaba de decir Trump hace unos días, diciendo que los demócratas han ahuyentado a Cristo, que a Cristo hay que traerlo a la sociedad estadounidense. Eso lo dijo Trump hace unos días. Entonces, el aspecto del cristianismo y del catolicismo no se estudia en Estados Unidos porque Cristo, como tú sabes, ha sido expulsado primero de la política, luego lo quieren expulsar de la familia, por la simple frase que dijo: solo la verdad os hará libres. Algún político de cualquier parte del mundo o de cualquier país del mundo dice verdades, puras mentiras. Todos los políticos de todos los partidos basan sus campañas y sus acciones en mentiras. Por eso quitaron a Cristo de las universidades, quitaron a Cristo lo quieren quitar de la familia, porque Él es apabullante. La verdad os hará libre. Solamente la verdad te hace libre. La mentira no te hace libre. La mentira te hace esclavo. La mentira comunista te hace esclavo. La mentira socialista te hace dependiente de lo que te ofrece y no te da, o te da en migajas. Esa ha sido la historia del socialismo desde que lo aventó Carlos Marx en 1848. Entonces, esa sería mi respuesta, Jorge, a lo que me preguntaste. Y mi general, en días pasados, su servidor adquirió un ejemplar del manifiesto del Partido Comunista, donde se ve un sombrero de charro y encima del sombrero de charro la hoz y el martillo. Infiero entonces que el socialismo y el comunismo siguen con el dedo puesto sobre el renglón de someter a México. ¿Podrán el socialismo y el comunismo esclavizar a México? Así es, Jorge. Mira, el socialismo y el comunismo están presentes en todo el mundo, a través de los partidos comunistas de todo el mundo, por muy pequeños que sean, actúan. En México tenemos un régimen salido de la Revolución Mexicana que fue francamente socialista. Tú sabes que en 1910, de 1980, 90, en Europa corrían las ideas comunistas. Corrían ya desde un punto de vista, digamos, como una ideología estructurada que presentó Carlos Marx en 1848 en su manifiesto comunista. Ese manifiesto comunista quería llevar a los comunistas al poder, pero lo que primero quería hacer, porque el manifiesto comunista en su primer párrafo se declara enemigo de la Iglesia Católica. Entonces, ya para 1880, los comunistas actuaban en toda Europa. Si tú ves las revoluciones europeas de 1848, en Alemania, en Francia, en Italia, en la Europa Oriental, en la Rusia zarista, fueron más o menos con base en las ideas que Carlos Marx expuso desde su exilio elitista y precioso en Inglaterra, donde dejó 2 hijos a una pobre sirvienta que lo atendió. Entonces, esas ideas corrían en Europa. El zar tuvo atentados de comunistas, 1980. Todas esas ideas llegaron a todo el mundo, a Latinoamérica, México. La Revolución Mexicana es socialista. Todo es del Estado. Inclusive por ahí andan algunas ideas
de que el próximo gobierno que viene, de la señora candidato de Morena, va a meter ideas francamente comunistas, ¿no? Va a socializar, comunizar toda la vida privada. Entonces, eso es pues, una aspiración muy antigua ya, que tiene más de un siglo, de idealistas, de aspiracionistas, de estudiosos de un sótano, no ven más allá que lo que les dice el libro y su sótano. Es una idea de un gobierno que no es gobierno como los Flores Magón, que no querían ninguna clase de gobierno. Entonces, las ideas de la Revolución Mexicana fueron socialistas. El mismo general Ángeles era socialista, Felipe Ángeles. Entonces, y durante el siglo XX, te puedo asegurar que hubo muchos presidentes socialistas y masones. Y te podría asegurar que aquellos que venían de raíz católica se tuvieron que hacer masones para poder desarrollarse en ese cúmulo de socialistas y masones y comunistas que estaban en el poder en México. Es el caso de Miguel Alemán. Es el caso de Manuel Ávila Camacho, que si bien es cierto, no se pasó con ellos, estuvo con ellos, estuvo trabajando con ellos y ellos, a través de Cárdenas, lo pusieron. Ese es uno de los, digamos, momentos que yo le admiro a Lázaro Cárdenas, que en el momento en que tuvo que decidir por un comunista y por un no comunista, Mújica o Manuel Ávila Camacho, se decidió por Manuel Ávila Camacho. Él, probablemente, Cárdenas, se dio cuenta del mal que le podía hacer a México, trayendo como presidente, designando como presidente prácticamente a Mújica, que era un comunista redobado, un comunista completo, era un comunista que ya se veía en el poder. Entonces, ¿qué pasó con Ávila Camacho? Una de las primeras frases de Ávila Camacho para terminar con la lucha que Cárdenas todavía tuvo y que Calles tuvo y desató y que todos los presidentes, digamos, puestos por Calles tuvieron, la lucha entre la Iglesia Católica o entre los cristianos mexicanos contra el comunismo. Una de las primeras frases que dijo Ávila Camacho fue: soy creyente. Con eso desarmó la lucha entre católicos y comunistas, que se hubiera intensificado en una forma bárbara, digamos, con Mújica. Entonces, y si tú ves pacificado así el país con una sola frase, soy creyente, empieza el desarrollo de México, empieza el milagro mexicano, empieza que culminó con Gustavo Díaz Ordaz, cuando hubo un crecimiento de 8.2% en un año, en el año 69. Pero todos los gobiernos, desde Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, que hicieron el milagro económico mexicano, tuvieron crecimientos impresionantes y crearon instituciones que han sido la base, digamos, la base del desarrollo de México y de la modernización de México en los últimos 50 o 60 años. Entonces te decía que el único presidente que fue católico y que nunca renegó de su religión fue Gustavo Díaz Ordaz.
Todos los demás, acuérdate que López Mateos fue comandante de un batallón en un desfile militar de Cárdenas. Era un joven intelectual, universitario, etcétera, socialista, se decía, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. Ya en el poder fue, junto con Gustavo Díaz Ordaz, el único presidente que no solapó a los comunistas. Los enfrentó. Les dijo, soñadores utópicos y demagogos. Y Gustavo Díaz Ordaz los enfrentó, como tú ya conoces bien la historia, en el movimiento del 68, porque Echeverría, que también propiciaba y gustaba de las ideas socialistas, y López Portillo, que también tenía esas ideas por venir de la universidad y por ser un intelectual muy distinguido, digamos, también ellos promovieron con acciones desde su gobierno al socialismo y al comunismo internacional. Entonces, digamos que el milagro económico mexicano, que no termina con Gustavo Díaz Ordaz, porque Echeverría todavía tuvo logros impresionantes, a pesar de sus terribles errores, pero tú ya tienes, porque yo te lo mandé, todos los increíbles logros de Echeverría desde el punto de vista gubernamental, a pesar de sus impresionantes errores. Y ni se diga José López Portillo, ¿no? También tuvo logros increíbles desde el gobierno. Entonces, yo creo que el milagro económico mexicano continuó por el efecto que traía de 4 sexenios o de 5 sexenios. Ávila Camacho, Miguel Alemán, mi paisano Ruiz Cortines, López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, por ese impulso que traía, siguió con Echeverría. Y de nuevo, porque Echeverría traía las ideas del cambio, ¿no? Del cambio benéfico para México. Entonces, esas son, digamos, a grandes rasgos, lo que yo creo que ha sido el transcurso de los gobiernos de la Revolución Mexicana hasta José López Portillo. Todos fueron socialistas, Jorge. Todos tuvieron la vacunita de la universidad. En las universidades se estudia el marxismo, se estudia el socialismo. En la universidad, tú sabes que hay facultades de la universidad que han estado tomadas por los comunistas durante decenas de años. No 10 años, ni 20, 30 años. Ahí están, nadie les hace nada. Hacen lo que quieren. Entonces, el comunismo está metido en las universidades privadas y en las universidades públicas. En las universidades privadas, porque el gobierno les impone las materias, pero además, porque los universitarios privados que dirigen esas universidades también les conviene estar bien con los gobiernos en los que se mueven. Entonces son dos cosas diferentes, pero que convergen hacia una misma situación. Todas las universidades del México y del mundo, sean públicas o privadas, tienen un sesgo comunista muy importante. De ahí nacen los profesores, de ahí nacen los intelectuales. Por eso los intelectuales mexicanos tienen la misma. No, no pueden, no pueden manifestarse con la verdad o serán libres, porque no son libres. Tienen la vacuna comunista. Y la vacuna comunista que tú sabes que es mentira. Es un dicho nada más. Entonces, esa es la situación que vivimos, Jorge. Y creo yo que, como tú me preguntabas de que si el comunismo
llegará o no a México y a Estados Unidos, pues te complemento diciendo que al comenzar este gobierno, en donde está la plana mayor del comunismo mexicano, están en todos los cargos. Yo escribí un artículo muy respetuoso, ¿no? En donde digo que ningún gobierno mexicano, ni el comunista más extremo, podrá detener el camino de México, que seguirá creciendo y desarrollando. Y que ese camino, como tú lo sabes también, se inició con las primeras maquiladoras que llegaron a México con Díaz Ordaz. Yo fui, siendo militar, a un viaje a Chihuahua en 1976, 8 años después de que llegaron las maquiladoras, y se me hizo muy raro encontrar en la mañana y en la tarde, en mis desplazamientos que tenía yo por Ciudad Juárez, cumpliendo alguna misión, los cientos de mujeres, óyelo bien, cientos de mujeres de todo el país que salían de empresas maquiladoras. Entonces ya ahí me explicaron los militares que estaban ahí, que eran las compañías que se habían establecido 8 o 10 años antes en México y que contrataban a mexicanos y mexicanas para trabajar en esas empresas para producir muchísimas cosas, televisiones, cuestiones para domésticas, asuntos domésticos, ¿no? Lavadoras, etcétera, ¿no? Refrigeradores, etcétera. Entonces, ahí comenzó el cambio de México con las maquiladoras. Luego siguió con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid es un presidente que no está muy apreciado en México. Sin los cambios que hizo Miguel de la Madrid para que México entrara al sistema de aduanas y comercio mundial, no hubiese sido posible que Carlos Salinas de Gortari implementara el primer tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá. Esos cambios que hizo de la Madrid en un sexenio llevaron a que saliera como presidente como un presidente gris, como un presidente que afrontó o enfrentó el sismo del 85 y que enfrentó también la crisis petrolera que venía desde el año 73, el enfrentamiento de los Estados Unidos con las potencias petroleras de Oriente. Entonces todo eso hizo, más los cambios que él tuvo que hacer, legislaciones, reglamentos, etcétera, para que lo pudieran admitir a México en el sistema aduanero, fueron terribles. Se dedicó a eso. Si él no hubiera hecho esos cambios, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari no hubiera firmado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Sin ese tratado, Peña Nieto tampoco hubiera firmado el TMEC con Estados Unidos y Canadá un día antes de que terminara su sexenio. Esos son los que hacen invulnerable ante cualquier gobierno, por muy comunista que sea, a México. Y de plano, y de paso, esa invulnerabilidad también proviene de que los tratados son con dos países completamente diferentes al comunismo internacional que conocemos, que quiere que México, mediante un sombrerito con la hoz y el martillo, se haga comunista. Exactamente. Entonces, ya lo de Trump, que llegó y se enfrentó a China,
pues ya favoreció muchísimo a México también, ¿no? ¿Por qué? Porque China realmente estaba abusando de las ventajas que Estados Unidos presenta como primer comprador del mundo. Estados Unidos el año pasado compró materias primas y materias elaboradas, compró comida, compró alimentos por todo el mundo, más de 3 billones de dólares. 3 billones de dólares. Es el mayor comprador del mundo, mayor que China, que tiene 1.400 millones de habitantes, y Estados Unidos tiene 330, 340. Entonces, el comercio de México con Estados Unidos el año pasado, 2023, fue de casi 1 billón de dólares, ida y vuelta. Ningún comunista puede parar eso. Ningún comunista. Al contrario, qué bueno que así sea, porque ellos se quedan ahí y siguen gobernando y siguen engañando al pueblo y siguen diciendo mentiras. Entonces, eso es lo que yo te contestaría en relación con tu pregunta de que si Estados Unidos y México serán llevados al comunismo. El comercio mundial define políticas internas de países, define relaciones internacionales entre países, define aspectos militares en las principales potencias del mundo, define actitudes de gobiernos hacia otros países del mundo. El comercio mueve al mundo, Jorge, mueve al mundo, engrandece a las finanzas mundiales y hace posible que los bancos, que la banca mundial tenga la influencia en todos los países que tiene y que cuando comenzó la guerra de Ucrania, muchos decían que Rusia no era afectada por las sanciones. Cayó del 9º al 10º lugar en PIB, Rusia, como ya te dije, y el año pasado sus reservas internacionales bajaron. Tiene 200.000 millones de dólares de reservas intervenidas en Europa y Estados Unidos, que no puede utilizar porque están en bancos europeos o de Estados Unidos o de Canadá. ¿Por qué están en bancos reservas rusas? Porque son los bancos seguros. Son los que han creado el sistema mundial bancario. Son los que han creado el sistema mundial financiero. Son los bancos que se respetan o que te respetan a ti, que me respetan a mí. Cuando yo fui agregado militar en Argentina, mi cuenta bancaria no estaba en ningún banco mexicano, ni estaba en ningún banco argentino, estaba en un banco de Estados Unidos. Ahí yo comprendí la importancia de que un banco sea una cosa seria con respecto a sus depositantes. Claro, claro que ha habido batacazos bancarios en toda la historia de la humanidad, pero esas son excepciones. Tú, en estos momentos, si vas a hacer una transferencia de dinero a Londres, a París o a Roma, no la haces a través de ningún banco ruso, ni a través de ningún banco chino, ni a través de ningún banco indio, un universitario anti-norteamericano, anti-estadounidense, que odie a Estados Unidos de cualquier país del mundo, sus transferencias no las hace a través de ningún banco ruso, ni a través de ningún banco chino, ni a través de ningún banco de la India, las hace a través de un banco estadounidense. Son los que inspiran confianza, son los que te aseguran
que su transferencia va a llegar. Entonces, todo eso, Jorge, impide que el comunismo sea con actores presentes, o sea, como un movimiento, digamos, que quiera asaltar el poder, que quiere asaltar el poder en Estados Unidos, en México y también en Canadá, no lo puede hacer. Norteamérica, como ya hemos platicado tú y yo en ocasiones fuera del aire, debe de convertirse en la principal fortaleza económica, comercial, financiera y bancaria y militar del mundo. Y México está, quiéralo o no, los comunistas que están en el poder y que han estado en el poder y que estarán en el poder, quiéranlo o no, es comunistas. Entonces, México geopolíticamente tiene una producción súper privilegiada, con el país más comprador del mundo, con el país más vendedor del mundo, con el país más industrializado del mundo, con el país más poderoso del mundo, con el país que mantiene en todo el mundo a 7 flotas que aplacan a los demás países, aunque sea China, y aunque sea Rusia, aunque sea la India. Y eso nos permite desentendernos de nuestra seguridad. La seguridad nuestra es interna. La seguridad nuestra es de mexicanos diciéndoles a otros mexicanos, mediante muchos tipos de acciones, cálmense, somos México, todos, unos y otros somos México, y vamos a seguir adelante. Esa es mi percepción, Jorge, de lo que tú me preguntaste. Mi general, muchas gracias. Ha sido muy grato escucharlo a lo largo de estas sesiones y no me queda más que agradecerle, enviarle un muy fuerte abrazo y pedirle que en un futuro nuevamente podamos conectarnos para que usted nos haga el gran favor de descifrar todos estos enigmas que flotan tanto a nivel del mundo como a nivel de México. Claro que sí, Jorge. Mira, tengo una ventaja muy grande de que yo hablo libremente. No tengo compromiso con nadie, ni con los capitalistas, ni con los comunistas, ni con los socialistas, ni con los liberales, ni con los revolucionarios, ni con los demócratas, ni con nadie. Hablo lo que yo pienso. Como ya te he comentado muchas veces, hay muchos antigringos en todo el mundo, pero la mayoría no estudia aspectos que esta tarde tú y yo hemos platicado, Jorge. El poder de Estados Unidos en estos momentos es más universal que nunca. Rusia, un probable enemigo, se puso en ridículo hace 2 años cuando invadió a Ucrania. Irán, otro supuesto enemigo, se puso en ridículo al atacar a Israel. China se puso en ridículo al presentarse como una potencia mundial que no hizo nada con su aliado Irán. Entonces, hoy más que nunca, Estados Unidos es la superpotencia mundial. Gracias, Jorge, por esa intervención. Y una vez más, te mando un cordialísimo saludo a ti y a tu familia y nos vemos próximamente, si Dios quiere. Si Dios quiere, mi general, muchísimas gracias. Este espacio de mirada profunda tiene ese nombre porque usted seguramente mejor que nadie lo recuerda. En la década de los 70, a mediados de esa década, hubo un informante de alto nivel que se hacía llamar Garganta Profunda y que filtró información que le costó el mandato, le costó el poder al presidente Richard Nixon. Nixon. Sí. Y Mirada Profunda es un espacio de periodismo sin compromisos. No tenemos compromisos, mi general, más que con la verdad y con el bien. Muy bien, Jorge. Mira, yo siempre he pensado
cuando veo los choques de opiniones, gente que va para allá y va para allá y se insultan y se gritan, casi quieren llegar a los trompadas, ¿no? Pura faramaya. El comentarista mexicano en un 95% está comprado. Está comprado ni siquiera, no porque le dé dinero extra, está comprado porque no quiere perder su trabajo. Y así es en todo el mundo, Jorge. Entonces, ¿por qué hay tantas preguntas que se les pudieran hacer a los candidatos que no se hacen? Por eso, vivimos en la mentira absoluta en el tema político, en el tema económico, en el tema de historia, en el tema de una sociedad cambiante. La sociedad mexicana es dinámica, es fuerte, es resiliente, es cambiante, es joven. Vamos a necesitar, como ya te lo dije en alguna ocasión, de aquí al año 2040, que vengan probablemente 4 o 5 millones de migrantes a nuestro país, procedentes de Centro, de Sudamérica y del Caribe. Esos nos darían el impulso para que nuestra queridísima patria, nuestro México, al que todos queremos, siga impulsándose hasta el año 2060. En 2060 probablemente esos millones de latinoamericanos o caribeños que vendrán ya no tendrán el impulso para seguir llevando a México hacia adelante, y ahí comenzará nuestro retroceso. Retroceso que ya tiene en España, que tiene Alemania, que tiene Francia, que tiene Italia, que tiene Gran Bretaña y que tienen todos aquellos países que en Occidente, en el mundo occidental europeo, crearon junto con Roma y junto con Grecia y la idea cristiana a la civilización occidental a la que tú y yo pertenecemos. Gracias, Jorge. Mi general, gracias a usted. Ha sido el general de división, diplomado de Estado Mayor retirado, Roberto Vadillo Martínez, en Mirada Profunda, un espacio de periodismo sin compromisos. Si le gusta, por favor, póngale una manita que sí le gusta. Replique este video, repítalo y nos encontramos muy pronto. Gracias. Hasta Gracias luego. a ti, Jorge. Gracias.